Oh, Tiene que venir a dar cátedra. Claro. ¿Qué? Está bien. Muy contenta que estés. Sí, está bien, pero bueno. Vamos, claro. bienvenidos los participantes presenciales y vía Zoom al auditorio Monseñor Enrique Angelelli y Mártires Riojanos a este ciclo de conferencias interinstitucional, Forjando el Estado de Derecho con Conocimiento. Este programa ha sido diseñado con el objeto fundamental de promover la colaboración y el trabajo conjunto entre las tres funciones del Estado, partiendo de la convicción de que la eficiencia en la gestión pública depende de gran medida de la comprensión y el manejo armónico de las herramientas legales y los principios constitucionales que rigen el accionar de cada una de estas funciones. Este ciclo se propone como un espacio de encuentro y formación. Esta primera jornada contará con la valiosa participación de los doctores Pedro Goyochea y Mariana Andrea Nievas, ambos convencionales constituyentes, mandato cumplido y protagonistas de la última reforma constitucional provincial. En este encuentro, los expositores centrarán su desarrollo en el análisis de los tres primeros capítulos de la Constitución provincial reformada, eficazmente el capítulo 1, Principios de Organización Política, y el capítulo 2, Derechos y Garantías de nuestra Carta Magna. Este análisis sentará las bases para los próximos encuentros, donde se profundizará en diversas temáticas de gran relevancia, como la inteligencia artificial generativa, el derecho al consumidor, la ley Yolanda, la ley Olimpia, y abordará aspectos relacionados con adultos mayores, discapacidad y salud mental. Estos temas serán presentados a través de paneles integrados por representantes de las tres funciones del Estado, fomentando así una perspectiva integral y enriquecedora. El programa está dirigido a todos los agentes y servidores públicos de los tres poderes de la provincia, así como a organizaciones intermedias, interesados, universidades locales, abogados del foro y público en general interesados en esta temática.
Agradecemos a las autoridades de la UNLAR, la decana de Ciencias Jurídicas, doctora María Inés Peralta, también al coordinador regional de Universidad Siglo XXI, ingeniero Alberto Moltini, al director de Fortalecimiento y Capacitación, licenciado Gabriel Mazzola, a la directora de la Escuela de Capacitación Judicial, Joaquín Víctor González, doctora Paola Bordón, a la directora de la Escuela de Abogados del Estado, doctora Silvia Carrizo, representante del Consejo de Abogados, doctor Augusto Pérez, asesor general de la Cámara de Diputados, doctor Martín Rosales, escribano general de la Cámara de Diputados, escribano Lucas Saldívar. Para adentrarnos en la temática que hoy nos convoca, vamos a invitar a la doctora Paola Bordón a dejarnos palabras de bienvenida. Bueno, buen día. Siempre es grato el rol de dar la bienvenida a quienes nos acompañan en cada uno de estos proyectos que planificamos y llevamos adelante. Este tiene una particularidad y es que es el reflejo de un trabajo colaborativo porque nació como una idea de las tres células capacitadoras de las tres funciones del Estado y de esa manera fue desarrollado, ¿no? Con la visión de poner en común herramientas que son necesarias para acercar la justicia al ciudadano, ciudadana, al servidor. Al servicio de la justicia siempre son necesarias este tipo de herramientas. En el día de hoy vamos a comenzar con una charla que es basal. Esta jornada es fundamental porque va a abordar ejes de los cuales van a partir el resto de los encuentros y las temáticas que vamos a tocar en ellos, porque vamos a ver las cuestiones atinentes a los tres primeros capítulos de la Constitución Provincial reformada. Pero eso ya será tarea de los expositores, que son excelsos y que fueron convocados justamente por su currículum y justamente por... La doctora se ríe, por favor, doctora. Y además por haber sido convencionales constituyentes justamente y haber estado en la cocina de lo que fue nuestra nueva Constitución, así que agradezco eso. Y por otra parte, y en lo que respecta a la capacitación, siempre destacar que un trabajo colaborativo, por donde se lo mire, es ponderable. El trabajo colaborativo no tiene más que beneficios, solo redunda en beneficios. Desde lo más pequeño hasta el proyecto de grandes dimensiones en el cual podamos pensar células unidas, engranajes unidos, compartimentos no estancos sino vinculados, nos llevan a grandes cosas. Yo creo que desde aquella vez que nos sentamos con el licenciado Gabriel y con Silvia de la Escuela de Abogados del Estado, en pensar en algo para las tres funciones, algo que sea transversal, no surgieron más que ideas y lluvia de ideas, y no encontramos nunca un obstáculo. Entonces, creo mucho en el hacer juntos, ¿no? Y creo que en el hacer juntos es un paradigma nuevo en el que justamente a partir de lo que comencemos a trabajar hoy, vamos a vernos en el último encuentro como el resultado de ese trabajar juntos. Yo creo que es hacer para tener, ¿no? Me parece que por ahí es la idea. Yo les doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias a los expositores. Gracias a los equipos, a los abogados del foro, a los estudiantes de la carrera de abogacía que siempre nos acompañan, magistrados que están siempre presentes y que siempre nos acompañan, además son nuestros docentes del cuerpo interno, así que los dejo con los expositores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctora Paola Bordón, por sus palabras. También va a ser lo propio
el licenciado Gabriel Mazzola, director de Fortalecimiento y Capacitación de la Cámara de Diputados, con palabras de bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos los participantes que estamos acá en este auditorio, a los doctores expositores, bueno, nuestros compañeros de la Escuela de Abogados y de la Justicia. Antes que nada, hacerle llegar el saludo de nuestra vicegobernadora, que por una cuestión de agenda de último momento tuvo que suspender esta visita. Así que hacerle llegar el saludo de ellas por sumarse a esta iniciativa. ¿Sí? La inquietud esta de hacer forjando, ¿sí? Entre las tres funciones con distintas temáticas, siempre atendiendo todas aquellas necesidades ciudadanas, ¿sí? Así que, bueno, hemos diseñado, como decía acá la doctora, esta lluvia de ideas que surgió, y bueno, damos puntapié, inicial con las temáticas de hoy con los doctores. No más que decir, así vamos dando inicio a esto. Nuevamente, nuestro agradecimiento por sumarse a esta propuesta, nuestros compañeros de la legislatura, nuestras autoridades de la legislatura, y bueno, para todos los presentes, buen comienzo. Muy bien, muchas gracias, licenciado Gabriel Mazzola. Ahora sí, nos adentramos a lo que nos convoca. Es por ello que presentamos a los disertantes de esta jornada. Ellos son los doctores Pedro Goyochea y Mariana Andrea Nievas, ambos convencionales constituyentes, mandato cumplido y protagonistas de la última reforma Constitución Provincial. Laburamos éxitos en esta jornada. Con ustedes, los disertantes. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Es un placer poder participar de estas instancias. Agradecer especialmente a la función judicial, a la función legislativa, a cada uno de ustedes por su presencia. Al licenciado Mazzola, la doctora Bordón, muchísimas gracias por este espacio. Celebro todas las instancias en las cuales se coordinan las diferentes escuelas de capacitación a nivel provincial. Oportunidades de capacitación no van a faltar, y esto es importante porque son los espacios a través del cual no solo asistimos por una instancia particular de capacitación, sino también de formación. Y esto es muy importante, porque las instancias de capacitación siempre exigen previamente de un espacio de planificación, luego de monitoreo y finalmente de evaluación, que es lo que explicó la doctora Bordón. Y ahí está la calidad y la cualidad a través de las cuales se desarrollan estas escuelas. Así que agradecido por el espacio y por la participación. Bueno, en lo que a mí me respecta, en este contexto de los ciclos de conferencia, Forjando el Estado de Derecho con Conocimiento, la exposición mía consta de 3 etapas: una breve introducción, luego los esquemas sistémicos, es decir, los modelos sistémicos en el área particularmente de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, el rol del Estado y la reforma constitucional. Allí está centrada básicamente esta pequeña exposición, que va a tener un carácter propedéutico para que la doctora Nieva pueda desarrollar el contenido vinculado con los aspectos de la reforma constitucional, espacio en el cual la doctora presidió la comisión redactora, que es la comisión más sustancial en el contexto de todo proceso de reforma. Bueno, muchísimas gracias. No sé, voy con... Ahí está. Ahí está. Bueno, ustedes van a ver diferentes escenas que están representados diferentes aspectos de nuestra realidad. ¿Se animan ustedes a detallar qué representan estas diferentes fotos? Las etapas de la vida. Etapas de la vida, bien.
Y en esas diferentes etapas de la vida nos vamos a encontrar con una presencia que es constante. Al momento de nacer, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, y allí, ¿quién está presente? El registro civil, una función estatal, ¿no? Luego, en los procesos de escolarización, ¿también está el Estado? Bien. El Estado en sus dos posibilidades de brindarnos servicio educativo, uno de la gestión estatal y el otro de la gestión privada, pero ambos están regulados por el Estado. Luego también en el mundo del nivel superior, el mundo universitario, también está regulado por el Estado en los dos tipos de servicios. En el mundo del trabajo, ¿interviene el Estado con alguna regulación? ¿A través de qué? Bueno, a través de leyes, bien. ¿Qué otro instrumento más contempla las relaciones de empleo, de trabajo, aparte de las leyes? Bien, es decir, hay todo un despliegue de carácter jurídico y administrativo, en el cual se analiza, se detalla y, por supuesto, se generan las consecuencias del mundo del trabajo. Estas son diferentes opciones que se van dando a nivel de la vida. Después, depende de las experiencias personales de cada uno de nosotros, tenemos la escena del matrimonio. ¿Y en el matrimonio interviene el Estado o no? ¿Por qué el Estado interviene en el matrimonio? ¿Por qué creen? ¿Por qué el Estado tiene que estar presente en una relación de afecto? Si el Estado no tiene nada que ver en una relación de afecto. Porque surgen derechos. Bueno, ¿están de acuerdo con eso, que el Estado tiene que estar presente? Bien. Y después está la otra etapa. La otra etapa es el divorcio. ¿El Estado está presente también en el divorcio o no? Bien. Y finalmente tenemos ahí una representación del cementerio, ¿no? De un cementerio. Bueno, al momento de la muerte, ¿el Estado también está? ¿A través de qué está el Estado en ese momento? Bien. Bueno, como advertirán ustedes, hay una presencia transversal del Estado en la vida de cada uno de nosotros. Y estas escenas representan precisamente esos aspectos, ¿no? Bueno, nosotros estamos atravesando particularmente en lo que corresponde a este primer cuarto del siglo XXI, muchos politólogos, sociólogos, juristas e historiadores plantean que estamos transitando un cambio de época, sustancialmente un cambio de época, pero con la particular característica que es una etapa de transición, es decir, no estamos viendo la nueva sociedad de este cambio de época, sino que estamos atravesando ese proceso de transición, a donde los cambios se van dando de una manera acelerada, los comportamientos van asumiendo características distintas, y en ese orden uno puede apreciar sobre la visión de los politólogos, de los historiadores, variables que nos van indicando esta etapa de transición. Entre ellas, el hecho, por supuesto, que puede ser considerado como fortuito o no, depende de la apreciación que se tenga, con referencia a la experiencia vivida a partir del año 2020 en lo que tiene que ver el contexto de la pandemia, esta crisis mundial que se ha generado en todo el orbe.
Pero también, en función de ello, y en este primer cuarto del siglo XXI, aparece lo que los politólogos dicen, hay un quiebre relativo del orden mundial, ¿no? Es decir, no es el mismo orden del siglo XX, estamos en una etapa de transición, a donde hay pugnas, a donde hay variables que van determinando cambios que son significativos en el rol y el posicionamiento de diferentes sectores del poder. Y es un cambio de época, porque se están poniendo de manifiesto un profundo replanteo de los valores. Y en torno a ello, la disputa ideológica frente al rol del Estado. Es decir, en este contexto de transición aparece un proceso de reforma de la Constitución a nivel provincial, pero que no está ajena a esta transición a donde se están poniendo de manifiesto cambios de carácter sustancial. Para poder visualizar esta transformación, estos cambios de época, es importante tener en cuenta cuáles son los marcos teóricos a través de los cuales nos podemos desarrollar, y en esto me guío a través del aporte científico académico del doctor Alberto Monbrú. Hay una manera de la percepción de la realidad a través de la cual nosotros podemos entender la complejidad de la misma, y para ello se funda en lo que se denomina los modelos sistémicos, es decir, a donde interactúan diferentes factores que forman parte de un sistema, pero que a su vez están integrados por un conjunto de subsistemas. Esto nos lleva a apreciar que la percepción de la realidad que tenemos cada uno de nosotros se basa en hechos y eventos, lo que luego constituye un patrón de conducta y forma parte finalmente de una estructura sistémica, a donde los conjuntos de elementos que integran ese sistema tratan información, la procesan y finalmente tienen un intercambio con el contexto. A modo de ejemplo concreto, nosotros todas las mañanas nos levantamos con un objetivo, que es ir a estudiar, a trabajar o bien realizar alguna tarea de manera particular. Esos son hechos. Todas las mañanas tengo un horario para levantarme y para realizar una actividad. Esos hechos, cuando están estructurados de manera continua y permanente, forman un patrón de conducta. Esto es, si yo tengo una relación laboral, todas las mañanas realizo el mismo hecho con el objetivo de llegar al horario de trabajo. Por lo general, el horario de ingreso a un trabajo en el ámbito de la administración pública, ¿a qué hora es? A las 8 de la mañana. Bien, esto es lo que va determinando un patrón de conducta sobre hechos que son reiterativos, pero que va modelando la forma y el comportamiento que vamos teniendo nosotros en nuestra individualidad, pero también en un contexto social, que es el ámbito del trabajo. La figura del iceberg es muchas veces esta percepción de la realidad queda a través de esos hechos y patrones de conducta, pero en realidad todos nuestros comportamientos y nuestra personalidad tiene profundas raíces que no quedan exclusivamente manifestados en los hechos. Levante la mano quien va con ganas a trabajar a las 8 de la mañana a la administración pública. Muy bien, son dos nada más que van con ganas, con entusiasmo, ¿no es cierto? Bueno, esa manifestación no aparece plausible o exteriorizada, porque forma parte de nuestra interioridad y es lo que marca la pauta de cuánto nos predisponemos para el empleo, para el trabajo, y tiene que ver con el ámbito, con el entorno en el cual uno va desarrollando una actividad. Por eso se puede volver atractivo o no
el ámbito a donde uno vaya a desarrollar la actividad laboral. ¿Quién les gusta los fines de semana? Levanten la mano. Bueno, ahí nos vamos poniendo todos de acuerdo. Entonces, el fin de semana nos predispone anímicamente de otra manera. Entonces, esto es lo que aparece como no manifestado desde un punto de vista externo de nuestra conducta, pero que forma parte de nuestra personalidad, es decir, la forma en la cual nos predisponemos para el ámbito del trabajo. De esta manera, llegamos a una primera apreciación dentro de los esquemas sistémicos, que es su definición. ¿Qué es un modelo sistémico? A través de la cual tiene la percepción de la realidad. Es un conjunto de elementos, dice, donde los procesos y las interacciones van operando con cierta autonomía y de esa manera, permanecida en el tiempo, esos conjuntos de elementos intercambian información y esa información va siendo procesada dentro del modelo sistémico y finalmente tiene una exteriorización, la cual mantiene cierta relativa permanencia en el tiempo, porque al ser termodinámica, este tipo de vínculo dentro de lo que son las estructuras sistémicas, no tienen de forma estática una permanencia en el tiempo, sino que de acuerdo con el entorno van cambiando los procesos de información. Esto es lo que caracteriza a los modelos sistémicos, es decir, su dinamismo en la medida que con el entorno representan un cambio de información, procesamiento de la misma, y aparece esa representación, la más gráfica, a donde tenemos en el centro el modelo sistémico y un conjunto de subsistemas que van de esta forma interactuando los procesos de información. Ahora, para poder avanzar en lo que es la estructura del Estado, analizada la cuestión de los modelos sistémicos, es importante entender cómo voy abordando la estructura del Estado, el Estado como un modelo sistémico. ¿Y por qué es un modelo sistémico el Estado? En su diferente estructuración, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Es un modelo sistémico porque primero forma parte de una realidad histórica. El Estado es una construcción de carácter histórica. Desde el punto de vista, desde el marco histórico, el primer Estado que se reconoce en los diferentes textos bibliográficos es el Estado teocrático, es el Estado de Egipto, la primera civilización, que reconoce una primera estructuración. Por eso, cuando se habla de Estado como realidad histórica, es una apreciación de carácter académica, científica y empírica, en la cual uno puede advertir cómo en los diferentes contextos de la edad antigua, media, moderna y contemporánea, el Estado es una estructuración y una construcción colectiva que queda consolidada a través de un conjunto de normas en la que queda reflejado el consenso para la estructuración de ese Estado. Es también el Estado una realidad continua, es decir, el Estado no desaparece temporalmente, sino que como modelo sistémico nos muestra una continuidad, es decir, una realidad que puede ser observada, detallada y estudiada en los diferentes contextos históricos. Y también como modelo sistémico es una realidad de carácter necesaria, porque la naturaleza humana es una naturaleza de carácter gregaria, es decir, necesitamos vivir en comunidad porque a partir de la estructuración de la comunidad es donde se satisfacen los intereses individuales, sociales y colectivos. Y finalmente, como modelo sistémico, el Estado interactúa a través de un gobierno, es decir, son los gobiernos los que operativizan las decisiones del Estado a través de la estructuración que presenta
en sus respectivas constituciones. Así podemos diferenciar un Estado con carácter parlamentario en su estructuración de gobierno, como los Estados unitarios, federales, republicanos, representativos. Es decir, la naturaleza de los Estados como una realidad histórica, continua y necesaria, puede advertirse la diferencia de los mismos a través de las gestiones de gobierno. Y esto es lo que marca la pauta de entender que el Estado en sí es una estructuración compleja, sistémica, que interactúa a través de un esquema de gobierno. Desde esta visión nos adentramos ahora en la cuestión de la Constitución de La Rioja, en el proceso de reforma del año 2023 y del año 2024. Todo proceso de reforma parte de un análisis sobre la base del derecho comparado, es decir, no son experiencias únicas, aisladas las reformas, sino que tienen un sustento de estudio, de planificación y de profundización sobre la base del derecho comparado. Y en esto uno puede apreciar que en el contexto de la Constitución de la provincia aparece la primera sanción en el año 1855 y de allí una sucesión de reformas que van marcando las tendencias de la época, también de las demandas sociales y de la necesidad de adecuación de ese texto sobre las demandas que exigen estas adecuaciones de carácter normativa. Esto tiene mucho que ver porque en el mensaje del señor gobernador a la función ejecutiva, cuando envía el proyecto declarando la necesidad de la reforma, esto es a través de la ley 10.609 que queda sancionada, en el mensaje plantea la necesidad de comenzar a prestar atención, dice, a las periferias sociales que requieren de una visibilización normativa. Es decir, allí lo que está expresando el gobernador es que estamos atravesando ese cambio de época, esta profunda transformación de valores en las cuales hay un conjunto de periferias sociales que exigen de una visibilización normativa. Y esa visibilización normativa queda consagrada en el nuevo texto constitucional. Allí es donde uno puede apreciar el marco conceptual del mensaje del gobernador con esta estructura de estar atento a que todo proceso de reforma no escapa a la visión del derecho comparado. Luego, con las experiencias reformadoras. Esas experiencias están fundadas no solo en el continuo histórico de advertir cómo se fueron desarrollando estos procesos de reforma, sino también atender a esas experiencias que se radicaron en otras provincias. Hay algo que está generando en este contexto que varias provincias estén revisando sus textos constitucionales. Y esto tiene que ver con la experiencia reformadora en cada provincia. Es el caso de Santa Fe, que ya tiene un proceso constituyente consolidado a través de la elección de sus convencionales y de donde se va a iniciar esta tarea reformadora. Es el caso de Formosa, a través de la cual declaró ya su ley de necesidad de la reforma constitucional, la futura elección de constituyente y a partir de allí la tarea propia de la Convención Constituyente. Es la experiencia que tiene presentada Catamarca como intención política por parte del Poder Ejecutivo de llevar a cabo un proceso de reforma. Es la situación que vive también Tierra del Fuego, que tiene un proceso de judicialización, pero que tiene abierto su proceso constituyente. Es también la gran discusión que se está dando en el ámbito legislativo de la provincia de Mendoza, otra situación también generada en estos debates. Es decir, es un contexto en el cual las experiencias reformadoras parten de este planteo, es decir, de advertir que hay nuevas demandas que necesitan de una visibilización normativa y que necesariamente el Estado, a través de su texto constitucional,
busca recrearla para que tengan espacio en el nuevo escenario del derecho constitucional. También, de manera muy especial, en este contexto de la reforma, el rol, estoy hablando del derecho público provincial, ¿no?, de las diferentes reformas que se han dado en las provincias, hay un rol muy importante que ha desempeñado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto tiene que ver con diferentes fallos que estuvieron atravesados entre el año 2020 hasta el año 2025, es decir, recientemente en el fallo sobre la Confederación Frente Amplio Formoseño contra provincia de Mendoza, contra la provincia de Formosa, en un amparo que tiene que ver con las reelecciones indefinidas, ¿no?, el pronunciamiento de la Corte que está marcando ese nuevo estándar de interpretación que comprende también los fallos que se ha producido en la provincia de San Juan, en la provincia de Tucumán, y es lo que se denomina el nuevo estándar de republicanismo, este esquema a donde se debe combinar la limitación a las reelecciones y la posibilidad de garantizar lo que tiene que ver con los esquemas de alternancia, ¿no?, en los procesos electorales. Y finalmente, la estructura de un nuevo paradigma que es el neoconstitucionalismo. Este paradigma que nace hacia finales del siglo XX, es decir, la década de 1990, es un planteo de Susan Pozzolo, a través del cual comienzan a establecerse que el gran desafío de las reformas constitucionales, el gran desafío del derecho constitucional, tiene que ver con el plano de la realización de esas normas en los contextos sociales. Es decir, no basta con un principio estrictamente de naturaleza legal, es decir, la Constitución no se agota con su legalidad, sino se agota con un plano de la realización. Y en esto tienen que ver elementos de orden moral, ético y cultural. Por eso, en ese sentido, Peter Haber, uno de los constitucionalistas más importantes en este contexto, sostiene que el neoconstitucionalismo echa profundas raíces en los elementos culturales de cada uno de los pueblos, de tal manera que el texto constitucional no es ajeno a las realidades a través de las cuales las comunidades se organizan, se desarrollan, avanzan y replantean también su cúmulo de valores. Por eso, esta estructura del neoconstitucionalismo es un fuerte replanteo a las que son las estructuras que se desarrollan a través de los diferentes procesos de reformas constitucionales, como un esquema a través del cual se tiene que avanzar en el plano de las realizaciones. Finalmente, para concluir, la reforma de la Constitución tiene tres matrices a entender general en el intercambio con apreciaciones de otros docentes y de otros académicos. Esta reforma presenta tres matrices que son sustanciales: la matriz social, la matriz institucional y la matriz municipal. No es ajena al esquema sistémico en el cual nosotros hemos desarrollado. Tampoco es ajena a las estructuras de la complejidad a través de las cuales se dan los procesos de reforma. Pero sí constituye un desafío en lo que tiene que ser en el plano de la realización del modelo constitucional en la gestión de gobierno. Vuelvo a insistir, el plano de la realización del modelo constitucional en la gestión de gobierno. Esta matriz social está constituida por esa visibilización de aquellas periferias sociales que ahora tienen rostro normativo. Fundamentalmente tiene que ver con los derechos asociados a la cuarta generación, todo lo que tiene que ver con los aspectos de la tecnología. Sustancialmente, también con el acceso a un conjunto de servicios
en las cuales el Estado debe cumplir una función importante. Y es por eso que el neoconstitucionalismo siempre plantea la visión del Estado focalizador, es decir, ese Estado que establece prioridades para que a través de las mismas las políticas públicas vayan consolidando estándar de vida que hagan que la calidad democrática vaya superándose de manera progresiva. Esto es lo que representa el esquema de los estados focalizados. Y esta matriz social tiene que ver también con el plano de igualdad, la perspectiva de género, asumida en las condiciones a través de una sociedad que tiende a la igualdad. Y también la matriz social incorpora nuevos institutos, como por ejemplo la renta básica universal, esta herramienta de políticas públicas a través de las cuales el Estado puede desarrollar de manera focalizada acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esta matriz social no está exclusiva y excluyentemente integrada en los primeros 3 capítulos de la Constitución, sino que como modelo sistémico el texto constitucional es integrado y se entiende desde su capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es decir, entenderla a la reforma y a la Constitución por separado constituye un error de carácter conceptual. Solo una mirada integral hace ver que esta reforma tiene profundas raíces en una visión del neoconstitucionalismo. Por eso, insisto, es un gran desafío para las gestiones de gobierno lo que va a ser el plano de la realización de esas normas. La otra matriz es de carácter institucional. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de las 3 funciones del Estado en base a ese estándar de republicanismo que está consagrado ya como marco interpretativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos que les he anunciado anteriormente, sustancialmente en lo que tiene que ver la periodicidad, la limitación a la reelección y también garantizar la alternancia. Solamente de esta manera la democracia se convierte en un esquema cualitativo para la dirigencia a nivel general. Y la matriz municipal. El neoconstitucionalismo fuertemente apuesta a que luego de este proceso de transición a donde se cuestionan los valores, el rol del Estado, lo que veíamos en la primera instancia, el neoconstitucionalismo apunta a que la calidad de la democracia a nivel mundial va a pasar por el fortalecimiento de los municipios, porque es el primer contacto que tiene la ciudadanía con sus representantes. Y a partir de allí, la interacción entre municipio y ciudadanía se va a dar esta calidad de vida democrática en la cual, a través de la participación coordinada en esquemas de gobernanza y de gobierno abierto, aparecen estos elementos en la cual la comunidad se siente copartícipe de la realización de las normas constitucionales en sus propias vidas. Esto de garantizar de alguna manera focalizada por parte de una política pública del Estado en lo que hace a los servicios de agua, energía, conectividad, es lo que denominan los enfoques neoconstitucionalismo del Estado focalizado. Es decir, proyectar un mínimo de acceso a la ciudadanía a través de las cuales las políticas públicas no pueden cambiar de visión. Es decir, estos bienes públicos que bien lo sostiene Natalio Botana, que es un politólogo argentino con el cual sostengo algunas diferencias en el plano de lo conceptual, pero que él habla de los bienes públicos, son aquellas conquistas de la comunidad argentina que hacen que se sientan orgullosas de esos bienes públicos y en las cuales las políticas públicas no las tienen que desalentar, sino todo lo contrario, fortalecer. En estos casos, Botana habla como bien público la educación en la República Argentina, la salud en la República Argentina y también el acceso a los servicios. Y esto es lo que marca de alguna manera la Agenda 2030 cuando habla de la reducción de la pobreza a nivel global. ¿Cómo se reduce la pobreza a nivel global? Garantizando a las comunidades el acceso a los servicios mínimos. Por eso, esta reforma de la Constitución
que ha marcado esta forma de entender una tarea encomendada por el pueblo que se sustentó, como les dije, en la experiencia reformadora, en el derecho comparado, en el estándar de interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene haciendo con respecto a la calidad democrática en la República Argentina y fundamentalmente las experiencias reformadoras que se dan en el contexto del derecho público provincial y en los derechos comparados, ha generado esta tendencia de asumir que la reforma del año 2023-2024 es un espacio para que la ciudadanía sienta que a través del empoderamiento normativo, ético y moral hay condiciones para exigir a las diferentes gestiones de gobierno que el plano de la realización de los derechos constitucionales es una acción conjunta entre la ciudadanía y las autoridades, en la que no podemos proyectar que el Estado tiene que desaparecer o que el Estado es criminal o bien que el Estado es la opresión de los pueblos. Todo lo contrario, la experiencia demuestra que las propias comunidades se organizan estatalmente para satisfacer el interés común, el bien común, que no es otra cosa que el bienestar general de la población. Por eso, en este sentido, para concluir, todo proceso de reforma tiene grandes desafíos. O queda como letra incorporada a un texto constitucional que solamente tiene un estudio teórico, o da el salto cualitativo para que en el plano de la realización de los derechos queden consagrada una Constitución que se hace amiga y partícipe de la comunidad en su conjunto. En el plano personal, quiero transmitirle que yo siento una gran esperanza a través de este texto reformado, porque sostengo que los desafíos que están vinculados dentro de la estructura teórica del neoconstitucionalismo, lejos de darnos un texto constitucional, lo que nos provee es en definitiva una herramienta para que a partir de la realización de las normas constitucionales en el plano de la realidad comunitaria podamos nosotros visualizar que este cambio de época con resultados concretos quizás en las próximas décadas podamos apreciar que nuestra calidad de vida democrática en la provincia de La Rioja ha significado el gran salto que permite, por supuesto, entendernos, comprendernos, respetarnos y sabernos miembros de una misma comunidad con un objetivo común que es el bienestar general de la población. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quiero aprovechar para agradecer al doctor Claudio Saúl, que se encuentra presente. Por supuesto, me adhiero a todos los saludos y agradecimientos y a los fines de ser un poco más ágiles. Quiero pedirle a nuestro compañero técnico, yo voy a pararme porque no puedo hablar sentada, mis rodillas me perjudican, y lo que vamos a ver es un video sobre el preámbulo de la Constitución. El doctor hablaba de la interpretación sistémica y el doctor hablaba del capítulo 1 al 10. Sin embargo, es preámbulo, capítulo 1 al 10, y ya vamos a ver por qué el preámbulo no es como el de la Nacional, que es una mera enunciación de objetivos del texto constitucional. Yo me voy a parar por allá. Nos, los representantes del pueblo de la provincia de La Rioja, reunidos en la Asamblea Constituyente, en cumplimiento del mandato conferido, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, con el propósito de afianzar la autonomía provincial, garantizando todos y a cada uno de los derechos declarados en esta Carta Magna. Afirmamos la primacía y el respeto supremo de los derechos humanos, su validez universal, preexistente y superior al Estado, que debe guiar el ejercicio interpretativo de normas y actos de las autoridades. Afianzamos los valores de una sociedad inclusiva
que garantice el acceso a todos y cada uno de los derechos con equidad e igualdad de oportunidades. Promovemos el desarrollo sostenible de la naturaleza de nuestra provincia, respetuoso de la autodeterminación de la persona, que garantice el buen vivir y que procure las mejores condiciones de vida y de desarrollo para las futuras generaciones, que nos permitan crecer con justicia, trabajo, educación y salud. Proclamamos el deber de los riojanos y riojanas de ser custodios y protectores de nuestra identidad y nuestro patrimonio provincial, natural y cultural. Garantizamos la participación democrática igualitaria para todas las personas en todos los ámbitos de nuestra sociedad, consagrando como regla de periodicidad y alternancia efectiva, así como el deber de responsabilidad de quienes ejercen la función pública al que se debe acceder con el ineludible requisito de idoneidad para la función y la conducta ética en el ejercicio. Consolidamos los intereses y tradiciones hictóricas de nuestro pueblo, vigorizando la identidad de cada riojana, riojano y de todos en su conjunto, como fuente de tincunaco que nos fortalece. Reconocemos la preexistencia histórica de nuestros pueblos originarios. Rescatamos y reivindicamos las gestas justicieras de Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa, Felipe Varela, Victoria Romero, Dolores Díaz y Rosario Vera Peñalosa, como así la entrega martirial del beato Enrique Angelelli y las de todas y todos quienes lucharon por la democracia y las conquistas sociales, representantes de nuestro heroico pueblo riojano, alcanzar un verdadero federalismo y un definitivo estado de paz, libertad, solidaridad y justicia social. En nombre de nuestro pueblo, sancionamos, proclamamos y promulgamos esta Constitución para la provincia de La Rioja. República Argentina. Bueno, aplaudan porque es lindo. Bueno, el objetivo de este video, que además muestra no solo el texto del preámbulo, sino que muestra los 18 departamentos, es que tomemos conciencia que en realidad todo lo que estamos contando tiene una realidad concreta, se aplica a nuestros vecinos riojanos de los 18 departamentos. Tenemos una provincia con características muy particulares que tiene que ver con que la población está concentrada en la ciudad capital. Tenemos 386.000 habitantes, de los cuales 212.000 están concentrados en la capital. Y en esos departamentos, en esos 17 restantes departamentos, hay ciudadanos que tienen exactamente los mismos derechos que tenemos nosotros en la capital. Por eso en la ley de reforma, que sí les invito a buscarla, la 10.609, tenía objetivos muy claros en cuanto a por qué se reformaba y para qué. Y además estaba pensando en esto que se repitió muchas veces, que es el verdadero federalismo. Y el verdadero federalismo es que cada ciudadano en cada rincón de la provincia tenga exactamente acceso a la justicia del mismo modo que lo tenemos nosotros, tenga garantizados los mismos derechos que tenemos nosotros en la capital y que todos realmente reciban los beneficios de este texto constitucional. Entonces, la parte que me toca transmitirles a mí tiene que ver con plantearnos entre las tres funciones cuáles son las estrategias de cambio y de aplicación de esta reforma para que no quede solo en un sueño o un hermoso objetivo y que no se ejecuten nunca en la realidad. El preámbulo, entonces, vamos a avanzar. A ver, ahí está. El preámbulo por imperio del artículo 5 de la Constitución es texto constitucional. A diferencia de las otras constituciones de todo el país, la nuestra en el artículo 5 específicamente dice que el preámbulo es fuente de interpretación, en eso consistió la reforma, en hacerlo en sentido positivo, y por lo tanto lo que surja del preámbulo que no esté en el articulado sí puede ser motivo de reclamo o de derecho exigible y de garantía exigible.
En el preámbulo, perdón, en el preámbulo se hace hincapié y se pone el centro, acá vemos la diferencia con el primer cuadro que presentó el doctor, donde el centro era el Estado. En el preámbulo el centro es la persona y la realización de la persona en comunidad requiere de una función o un rol distinto del Estado. El Estado está presente, tiene que estar presente, pero tiene que garantizar estos aspectos de la persona. Estamos en este neoconstitucionalismo, pero la Constitución de La Rioja a partir del 2024 es profundamente humanista. Hay una consagración, cuando escucharon en el preámbulo se habla de derechos humanos superiores y preexistentes al Estado. Esto tiene que ver con los derechos implícitos y aquello que no está expresamente legislado podrá ser reclamado porque nuestro preámbulo lo consagra incluso como una defensa frente a lo que el Estado incumpla. La Constitución es una herramienta, no solo para el Estado, es una herramienta para el ciudadano, para defenderse incluso del Estado. Entonces este concepto de derechos humanos prioritario establecido en el preámbulo tiene que ver con esta visión humanista que tiene que ver con la visión social que nos contaba el doctor. En el aspecto, el preámbulo sigue hablando de desarrollo sostenible y patrimonio cultural y tiene que ver con que desde el preámbulo constitucional y como pilar de todo el texto, en esta interpretación sistémica, por eso yo siempre los invito a leer el preámbulo porque es el resumen de cómo quedó el texto, se establece este deber de las tres funciones y de los ciudadanos, porque está aclarado así, es un deber del Estado y de cada riojano y cada riojana. Hay una niña que lo dice en un paisaje hermoso, cada uno de nosotros tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio natural, cultural y asegurar que el uso de ese patrimonio no se agote en nuestra generación. Por eso se habla de sostenible, del desarrollo sostenible. Y en el texto constitucional nuevo, que hoy no es tema de conversación, por eso está solo ahí puesto, se cambia el concepto de recurso natural por el de bienes naturales comunes. ¿Cuál es la diferencia o el cambio de paradigma? Ya no se concibe a la naturaleza como una fuente de explotación de recursos, sino que son bienes naturales de toda la comunidad y la decisión de la explotación tiene que ser tomada por toda la comunidad, no solo exclusivamente por el Estado. En cuanto a participación y responsabilidad, tiene que ver con este nuevo carácter en el que se habla de gobernanza. La palabra gobernanza nos generó muchos problemas porque no se alcanzaba a interpretar. La gobernanza es una propuesta de gestión del Estado horizontal, donde ya no se habla de gobierno, donde el funcionario impone una decisión, sino que se acude, la gobernanza de la justicia sería los miembros del Tribunal Superior con los funcionarios de la justicia, con la policía, son un área de gobernanza que tiene sujetos o grupos de interés que van a afectar en ese sector. La gobernanza se aplica a la educación, la gobernanza se aplica a la salud y es esta visión donde nos volvemos actores, protagonistas de las decisiones de gobierno. Esa es la propuesta de la palabra gobernanza. Actores que involucran al mercado, a los ciudadanos y al Estado indudablemente, que es el que ejecuta las medidas. El preámbulo tiene un último capítulo que tiene que ver con la identidad cultural. Por eso se introduce la palabra tincunaco en su valor, en su traducción literal, que es encuentro, y que tiene que ver con estas posibilidades de desarrollo, donde yo sería muy feliz que venga Tesla y me dé 5.000 puestos de trabajo y los instale acá en la capital o en algún departamento y pague en dólares, sería maravilloso. Pero ese desarrollo, por imperio de esta norma constitucional, nunca puede ir en perjuicio de nuestra identidad cultural. ¿Cuál sería el ejemplo práctico? Lo más probable es que esta empresa Tesla o una empresa china
al instalarse obligue que mi personal aprenda chino o aprenda inglés. Y en 2 o 3 generaciones nuestro lenguaje o nuestra identidad empieza a desaparecer. Entonces, aún en esas decisiones de desarrollo sostenible, es prioritario conservar la identidad cultural y la identidad de la provincia. Todo eso, esos circulitos están en el preámbulo. Ese es el texto del preámbulo. Y en el preámbulo se establece un mandato de la ley de reforma, que era establecer el principio de interpretación de las normas en base al principio pro homine en latín o pro persona en castellano. El preámbulo impone el principio de interpretación pro homine, cuando lo ven ahí en negrita, la primacía y el respeto supremo de los derechos humanos debe guiar el ejercicio interpretativo de normas y actos de las autoridades. Esto va de la mano con el artículo 5, que es el que impone la interpretación del preámbulo como parte del texto. Este principio pro homine últimamente, en los últimos años, se ha visto en toda la legislación de la provincia y particularmente en la reforma que tuvo la Ley de Procedimiento Administrativo, que fue contemporánea a la reforma de la Constitución de la provincia, donde también establece este principio. Este principio es, en una situación de conflicto, donde tenga que resolver una cuestión atinente a la dignidad o conflicto de derechos humanos, tengo que estar a favor de la dignidad de la persona humana. La dignidad en sentido amplio, el derecho humano en sentido amplio. En lo que está resaltado, van a ver que se habla de la autodeterminación de la persona. La autodeterminación de la persona es el sueño de cualquier estudioso de los derechos humanos, que es consagrar que cada uno es dueño absoluto de sus decisiones, de su vida y su desarrollo. Esto está puesto como principio en el preámbulo. Es base de este concepto pro persona, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. También se habla de la autodeterminación de la naturaleza. No llegamos a consagrar en la reforma este concepto de la naturaleza como persona jurídica, que hay toda una corriente que tiene que ver con la protección de los animales y de los recursos en ese sentido. Si bien se plantearon proyectos de reforma, lo que sí se plantea es la protección de la naturaleza y el concepto de desarrollo sostenible como principio de todo el sistema normativo. Los distintos conceptos que están remarcados ya tienen que ver con la función del Estado y la democracia igualitaria. ¿Qué es esto de la democracia igualitaria? La periodicidad, la alternancia, la responsabilidad de quien ejerce la función pública, la idoneidad y la exigencia de la conducta ética. Tiene que ver con esto que está en la columna de la izquierda, que es cuáles son los principios que guían la función pública. Entiendo que la Escuela de Capacitación está dirigida a las 3 funciones. Estos son los principios que guían la actividad en cualquiera de las 3 funciones, que tienen que ver con la participación democrática igualitaria, la igualdad, que va de la mano de la idoneidad, según el texto constitucional, la periodicidad, que está consagrada constitucionalmente en las 3 funciones, es decir, que nadie puede estar más del periodo previsto en la ley o en la Constitución, y la alternancia efectiva, que va de la mano con esto de la periodicidad. Periodizar una cuestión quiere decir que vamos a establecer un plazo de duración. Alternancia quiere decir que finalizada la duración de ese plazo te tenés que ir, hay que alternar. Es el concepto que desarrollaba el doctor, coherente con el criterio de la Corte Suprema, de la imposibilidad de una reelección indefinida en ninguna función que tenga prevista un periodo de duración. Esos son los conceptos de periodicidad y alternancia que terminamos consagrando. La responsabilidad de la función pública, la idoneidad y el ejercicio ético está impuesta además con previsiones particulares en cada uno de los capítulos del texto constitucional. En el capítulo 1, que vamos ahora a analizar,
rápidamente, yo los invito a leer el texto constitucional nuevo. Para eso pueden acceder a la página del Boletín Oficial, que tiene un suplemento específico. En sus celulares lo pueden descargar, o en el QR que está en la página del gobierno. Hay una página oficial del gobierno de la provincia que tiene el código QR. Y es muy práctico, o es muy necesario, además para los abogados, que vayamos leyendo e incorporando algunos de estos conceptos. En el artículo 3, que no lo reformamos, por eso se destaca arriba que no fue reformado, se establecen los principios básicos de la República. La publicidad de los actos de gobierno, la legalidad de las acciones, la periodicidad de las funciones y la efectiva rendición de cuentas. En función de eso, lo que se hizo con la reforma fue darle coherencia, como le decía el doctor Goyoechea. Me tocó presidir la comisión redactora, y nuestra comisión, que éramos 12 convencionales, teníamos la obligación de darle coherencia al texto. No podíamos poner una norma que fuera a contrario de otra o generara incoherencias en el texto. En el artículo 9 se impone, el artículo solo establecía el control de constitucionalidad y se impone el control de convencionalidad. Un tema muy debatido en los tribunales sobre hasta dónde llega este control. Pero lo que hizo la reforma fue decir, este control de convencionalidad le corresponde a todas las áreas de gobierno. Recuerden que el capítulo 1 es principios generales, es decir, que administración, poder ejecutivo, poder legislativo y el judicial, ante cualquier situación tiene que hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad. El tema a analizar cuando se plantea la situación que viene alguien a reclamar un convenio internacional es que el convenio no es cualquier convenio, sino que tiene que cumplir con los requisitos de los convenios internacionales de acuerdo a la Constitución Nacional. Que haya adherido la nación, que se haya ratificado y que en esa ratificación se haya dado jerarquía de convenio internacional aplicable, si no es una ley, como cualquier otra ley. Entonces, se agregó el concepto de convencionalidad. En el mundo práctico lo usamos los abogados que hacemos laboral mucho respecto de los convenios de la OIT. No son todos los que son sujetos de control de convencionalidad. El más conocido es el del moving y acoso laboral, que sí cumple los requisitos para este control de convencionalidad. También aplicable a la función administrativa en el Ejecutivo y también en el Legislativo. Lo que se hizo fue consagrarlo constitucionalmente. Este artículo es muy importante para ustedes, porque en realidad se estableció el alcance de la responsabilidad del Estado respecto de los actos que ejecutan los funcionarios públicos. Esto implica que cualquier área de gobierno en la que ustedes se desempeñen, los actos que ustedes desarrollen y sean calificables de mal desempeño en la función y generan un perjuicio, generan la responsabilidad, estas son las palabras que se agregaron, objetiva, directa y solidaria. Esto tiene que ver con lo que en derecho privado se habla con de la responsabilidad in eligendo. Si yo elijo a mi funcionario, lo elegí bien. Y si mi funcionario falló, yo respondo por mi funcionario. Algo que era muy discutible, finalmente se concretó en el texto constitucional de que no hay mucho que probar, es objetiva, no importa si lo hizo sin querer el funcionario, es directa y solidaria del Estado, es decir que el Estado siempre va a responder por lo que haga cualquiera de los miembros de las tres funciones. Sin embargo, esta norma, y queda la tarea para los diputados, esta norma está sujeta a una ley especial que regule la responsabilidad del Estado. Acá tenemos que hacer rápidamente, tengo poco tiempo y por eso voy tratando de dar mucho contenido rápido, pero es muy importante que se tenga en cuenta la reforma del Código Civil y Comercial, los invito a repasar, donde ya se reguló las limitaciones a la responsabilidad civil del Estado, y por eso no es que mañana nos van a llover montañas de juicios de daños, sino que ya está limitado
por leyes nacionales y por ley provincial se tiene que establecer el mecanismo para agotar la vía administrativa, que es lo que exige las leyes nacionales, para recién permitir este acceso a una reparación objetiva, directa y solidaria, si se va a traducir en una reparación pecuniaria. La veo, Nené, muy concentrada. ¿Se entiende, Nené? ¿Voy muy rápido? Bien. Si no, yo acelero y me entusiasmo. Muy bien. De lo que hablábamos recién, y esto en estrategias de aplicación de la reforma, surge muy importante la autorregulación, que fue un concepto que el doctor trabajó mucho en la Constitución y que tenía que ver con esta discusión que teníamos de que nosotros no podemos imponer normas éticas a nadie, porque si se impone no cumple con los requisitos de autorregulación. Cada cuerpo o cada área debe determinar cuál es el deber ser de la función, cuál es la deontología de la función. Van a ver que la palabra ética en el texto actual aparece 9 veces. Hasta esta reforma aparecía una sola vez la palabra ética, en el capítulo de la función judicial. Ahora aparece 9 veces. ¿Por qué aparece 9 veces? Porque el objetivo es fortalecer estos principios claves de la función pública. Si bien tenemos un Estado presente, en el diseño de este Estado presente, estos conceptos de transparencia, integridad, responsabilidad, que ya dijimos que es objetiva, directa y solidaria, la eficiencia, la justicia, la ética, el profesionalismo, la confianza y el desarrollo sostenible requieren que cada área elabore estos códigos de ética o estas conductas esperadas en cada función. En esto que está citado acá abajo, que dice normas ISO para el desarrollo de códigos de conducta, gobernanza y anticorrupción, son archivos o protocolos elaborados como valores internacionales esperables para calificar si estos instrumentos que nosotros elaboramos de ética o de conducta esperable son ajustados a estos parámetros internacionales de estas normas. El objetivo de armar un código de conducta tiene que ver precisamente con garantizar la gobernanza y promover la anticorrupción. Entonces, es un deber activar estos mecanismos a partir del preámbulo. Ya terminamos el capítulo 1. No hemos reformado del capítulo 1 nada más que eso que les he mencionado. El resto tiene que ver con la organización general del gobierno de la provincia, y la Constitución quedó exactamente como estaba. Este artículo de la responsabilidad civil, lo que hicimos además fue reordenarlo, porque si bien estaba en el capítulo 2 y nosotros lo trasladamos al capítulo 1, luego de las demandas contra el Estado. Bien. Entonces, en el concepto general o los principios generales del capítulo 1, esas fueron las únicas reformas que hicimos. El capítulo 2 de derechos y garantías, lo que recibió en esta reforma constitucional fue un reordenamiento y una ampliación. Ahí, como van a ver, dice objetivos a plantearse. En cada área de gobierno deben replantearse garantizar efectivamente el acceso a los derechos fundamentales que se consagraron. El doctor mencionó la renta básica universal, por ejemplo. La reglamentación legislativa por parte del legislativo y la supervisión del cumplimiento de lo que se proponga. A su vez hay que generar un fortalecimiento institucional y la adaptación administrativa a estas nuevas garantías que ya vamos a desarrollar y a estos nuevos derechos. Parte de las estrategias o de los objetivos se está cumpliendo en este momento, que es educación y sensibilización ciudadana. El texto constitucional no se conoce mucho cómo quedó diseñado, entonces estamos tratando, y agradezco profundamente a los dos por considerar que este era el módulo principal para cualquier capacitación.
y el monitoreo y la evaluación del impacto de la reforma, si realmente sirve lo que hicimos. A ver. Bueno. En el capítulo 2, vamos a ver si avanza. En el capítulo 2 podemos agrupar el capítulo, no está así en el diseño, sino que se puede agrupar. El capítulo completo no tiene secciones, van a ver que los otros capítulos sí tienen secciones y partes, este no. Se puede agrupar en este sentido. Del artículo 20 al 24 se habla de derechos y garantías fundamentales. Del artículo 25 al 33 se habla de derechos en el proceso judicial. Del capítulo 34 a 37 de los derechos relacionados con la información y la privacidad. De los artículos 38 a 40, los derechos en la era digital. De los artículos 41 a 51, los derechos sociales, económicos y culturales individuales. De los artículos 52 a 54, de los derechos de participación y asociación. De los derechos, el artículo 55 a 60, del empleo público, condiciones y derechos laborales. Y el 61 y el 62 son derechos de incidencia colectiva. Van a ver que en ese listado está con negrita del punto 1 al 5, porque son los que han recibido alguna modificación. Es decir, que no se modificó todo el capítulo 2. Lo que tiene que ver con los derechos de participación y asociación están exactamente igual, las condiciones del empleo público está exactamente igual, y los derechos de incidencia colectiva también. En cuanto a la reforma del artículo, dijimos, derechos y garantías fundamentales, principios generales, que van del artículo 20 al 24, se introduce el concepto de paridad de género. La Constitución anterior a la reforma, la del 2008, había garantizado la igualdad y se había hablado bastante de la perspectiva de género. El problema era que del 2008 al 2004 sigue estando en letra y no en actos efectivos de igualdad, de participación igualitaria, no es de igualdad, de participación igualitaria. El concepto de paridad tiene que ver con una herramienta de acción positiva que garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer. La palabra paridad tiene que ver con pares. Si hay dos cargos, un varón y una mujer. Esa es la regla que por principio se estableció en el artículo 23. Entonces, lo que se dejó consagrado como una garantía general es que por principio rector de nuestra Constitución, cuando hay cargos electivos, se deben conformar respetando la paridad. La paridad es esta, 2 lugares, varón-mujer. La discusión es, y se lo dejo a ustedes, ¿qué hacemos cuando hay un lugar? Se entiende que la solución es la alternancia. Así como hablamos de alternancia en el tiempo, se debería alternar por género. Pero es una discusión que nos queda a las mujeres todavía seguir dando. El artículo 21, como ven, la única reforma que se hizo fue sacar la palabra hombre para empezar a hablar de persona. A veces se dice que se le dio lenguaje inclusivo a la Constitución, y en realidad suena raro porque parece que pusimos alguna palabra que no corresponda a la Real Academia Española. No es así. El lenguaje es inclusivo porque se sustituyó toda referencia a hombre por referencias a persona. Por eso es inclusivo. Además que en la redacción se hace mención a las mujeres, al género femenino, como una opción en la Constitución de gobernador, gobernadora, vicegobernador, vicegobernadora, jueces y juezas. Esto fue gran debate en la convención. Allá dice el doctor que le tocó estar trabajando con nosotros en la comisión redactora, que realmente fue un tema de profundo debate, qué redacción se le daba para garantizar la perspectiva de género y la inclusión. Cuando se habla de inclusión, en el artículo 22, el artículo 20
que no está escrito porque no se modificó, el artículo 20 sienta el principio, la regla de los derechos humanos, o sea, ratifica lo que dijimos en el preámbulo. En este artículo 21 se hace esta corrección de referencia a hombres por personas, y en el artículo 22, como condición para que este principio de paridad fuera efectivo, se generó la discusión y se consagra finalmente el agregado de la diversidad de género. Este artículo 22 solo tiene ese agregado, pero es un artículo que propone al Estado el deber de eliminar cualquier obstáculo para la participación igualitaria y le obliga a generar acciones positivas para colectivos vulnerables donde se incluye a minorías de cualquier naturaleza. Eso lo agregamos porque en la Convención se presentaban colectivos no solo de diversidad sexual, sino también de pueblos originarios. Y hay asociaciones religiosas, de grupos religiosos muy reducidos, o grupos étnicos muy reducidos, que pueden calificarse de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia, que creo que la trabajaron en la Escuela de Capacitación, como grupos vulnerables. Y eso sí lo agregamos nosotros en esta reforma constitucional, el concepto de vulnerabilidad relacionado con el de las minorías y la protección de esos grupos. Ay, estoy pasando. Bueno. El artículo 24 de los derechos generales establece la renta básica universal. Abajo está el artículo porque tiene que quedar claro que no se trata de un programa, subsidio, ayuda, sino del deber del Estado de garantizar un ingreso mínimo, básico, universal, destinado a satisfacer sus derechos humanos fundamentales. Esto implica que se prevé una renta básica universal o ingreso básico universal para satisfacer las necesidades básicas humanas de una persona, alimentación e higiene. Quieren el fundamento de esto tiene que ver con la reforma de 1994. En 1994, en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron los tratados internacionales, entre ellos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su artículo 13, impone el deber de los estados de tomar medidas de acción positiva para eliminar el hambre. Entonces, la renta básica universal no es una forma de clientelismo o subsidio o cualquier descalificativo que se le quiera poner. Es todo lo contrario. Es un ingreso fijo, no sujeto a las variables del gobierno de turno, donde se hace una transferencia directa de dinero a los ciudadanos. El espectro o universo se tiene que determinar por ley y esa ley tiene que cumplir con criterios de justicia social y responsabilidad fiscal. El objetivo de esta reforma, cuando iniciamos la discusión, tenía que ver con esta realidad que hoy estamos viendo de la pérdida de puestos de trabajo. Ya en Buenos Aires hay 23 estaciones de servicios, autoservicios. Todos estamos contentos porque no somos playeros de estaciones de servicio. Los playeros de las estaciones de servicio son gente que hace 20, 30 años que lo único que sabe hacer es eso, surtir combustible, y hoy se lo va a sustituir por un artefacto. Si bien a todos nos pone contentos, a esas familias afectadas por la tecnología le implica que lo dejas fuera del sistema productivo. Y esta renta básica universal no es un seguro de desempleo, que además tiene limitaciones y requisitos y proviene del sistema previsional nacional. Esto es un beneficio que habrá que legislar, y esto es la tarea que les dejo a ustedes. Hay que legislar y ejecutar de manera tal que fomente, además, que venga más gente a nuestra provincia, esta concentración que nosotros tenemos en la capital, y tenemos 11 departamentos con menos de 10.000 habitantes, es muy poco. Entonces, todas estas herramientas en este pantallazo general del diseño provincial
pueden servir para promover el desarrollo, la repoblación de algún sector, y todo eso va a tener que ver con el diseño de estos que estamos hablando. En el proceso judicial no se tocó el capítulo excepto para traducir los conceptos en latín que había, conceptos que los abogados manejamos, como el habeas corpus, que hablaban de indubio pro reo. Así estaba escrito el texto constitucional anterior con la frase en latín. Lo que se hizo fue, a través de la redactora, adaptarlo al castellano. Pero sí se hizo una reforma cuando se trasladó del capítulo de la función judicial, el viejo 149, a este capítulo 2, los derechos de la víctima. ¿Por qué se trasladó al capítulo 2? Porque en el capítulo 2 están los derechos del imputado. Entonces, lo que se estaba haciendo era igualar o equiparar los derechos de la víctima a los derechos del imputado. En el mismo capítulo, son derechos generales. En el artículo de derechos de la víctima, además, se hicieron modificaciones en la redacción para especificar que esta garantía procede en caso, van a ver que está en negrito, en caso de muerte sujeta a investigación. Es decir, que esto, cuando aparece los familiares de una persona, son solo en caso de muerte en el proceso. Si no, es la víctima. No es la mamá, no es el hermano, es la víctima. Se agregó eso que está en negrita, que dice, en todo el proceso penal deberá actuarse de manera que la víctima no sea ignorada o menospreciada, debiendo recibir un trato digno, respetuoso y salvaguardarse su intimidad en la investigación de modo que se proteja su imagen, su información y la confidencialidad de la información sensible que se incorpore al proceso. ¿Por qué se hizo? Está bien. ¿Por qué se hizo ese agregado? Porque estamos hablando de los derechos humanos de cuarta generación, que son los que siguen. En estos de cuarta generación son los derechos de la persona en los entornos digitales. Todos los días vemos, y esto corresponde a las 3 áreas de gobierno, que en procesos judiciales es común que se publique imagen, información o confidencialidad de una persona con otro fin, que es el de informar o el de elaborar alguna política pública. Y ahí viene cuando yo sí voy a manifestar si bien entiendo que son mecanismos para promover ciertas conductas, cuando le ponemos a una ley un nombre, se lo asocia a una cuestión que el nombre tiene que haber contemplado la protección de todos estos requisitos de la víctima que generó esa legislación. Hay muchas leyes con nombres individuales, pero especialmente si son mujeres y niños, tienen derecho a que se respete, estos son los derechos humanos de cuarta generación, su imagen, su información y su confidencialidad, porque se empiezan a replicar fotos o informaciones o elaborar elucubraciones sobre una historia que es atinente a su intimidad. Ya vamos a avanzar sobre eso. Y se le garantiza a las víctimas la asistencia gratuita en el proceso penal a través del patrocinio jurídico a cargo del Estado. Con lo cual, el imputado tiene asistencia y la víctima tiene asistencia del mismo carácter que tiene el imputado. Por supuesto, podrá elegir su abogado particular, pero no es para quitarle el trabajo a los abogados, porque en algún momento se me dijo eso, que le quitaba trabajo a los abogados, es para garantizar a los sectores y grupos vulnerables el acceso a la justicia. Ay, para allá era. Estoy apuntando a la pantalla. Los derechos relacionados con la información. Ese ILA quedó mal. Derechos humanos de cuarta generación. Esto amerita una breve referencia porque se habla de olas de derechos humanos. Hay de primera, de segunda, de tercera, y estos son los de cuarta. Los de primera son los de la Revolución Francesa, civiles y políticos. Los de segunda son los económicos y culturales. Los de tercera son los colectivos, y ahí llegamos a la reforma de 1994. Y los de cuarta son todos esos derechos, pero en entornos digitales. Entonces, ¿cómo protegemos la dignidad de la persona en un entorno digital? Y entra la discusión del mundo de la información
y cómo proteger a la dignidad humana que dijimos en el preámbulo, que era la prioridad, en estos entornos digitales. La Constitución del 2008 hablaba de la autodeterminación informativa, cuando legislaba el habeas data. Estaba la expresión perdida en el texto. Ahora el artículo se llama autodeterminación informativa. Esa es la única reforma que se hizo, que es establecer que es principio y regla la autodeterminación informativa, como dijimos en el preámbulo, que la autodeterminación de la persona era el principio rector. Este concepto prevé la Constitución la acción de habeas data, que tiene trámite de amparo y que permite proteger los registros. Cuando nace, tenía que ver con el veraz, donde vos figurabas como deudor y no te querían dar un crédito. Tiene que ver con, originalmente, esos registros. Ahora lo pueden utilizar para defender otra cuestión distinta, que es la autodeterminación digital, que también la consagramos, en la cual las personas tienen derecho a proteger su identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Que yo pongo el nombre de cualquiera de ustedes, Carolina Gómez, espero que no haya ninguna que se llame así, pero era por un nombre que se me ocurrió. Carolina Gómez, yo lo meto al nombre en Google y voy a encontrar una serie de datos de esa persona que marcan un perfil de esa persona. Esa es la identidad digital de esa persona. Si ponen cosas lindas, es lindo. El problema es que otra persona genere una huella digital distinta y que afecte la dignidad de la persona. ¿Cuál es el problema real en estos casos? Que se genera lo que se llama el fenómeno Streisand. Bárbara Streisand vio que habían publicado una foto de su casa y decidió iniciar acciones judiciales para que eliminen de Google esa foto. Cuando esta persona, que era muy famoso, inició la acción, lo que generó era que esa foto, que no había visto nadie, más que ella y 2 o 3 que le avisaron, tuviera una cantidad industrial de vistas en todo el planeta, porque salían a buscar qué era lo que no se podía ver. Entonces, este fenómeno que se llama así, fenómeno Streisand, hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estas acciones de autodeterminación digital, y sí es tarea de la legislación, de los tribunales sobre todo, de interpretar los alcances de esto que dijimos de la dignidad humana en el entorno digital y hasta qué punto entra en conflicto esa dignidad de la persona con otro derecho, la libertad de expresión, por ejemplo. Pero si te están insultando, no entraría como superior a tu dignidad humana. Se logró separar la libertad de prensa de la libertad de expresión y de pensamiento. ¿Por qué era importante separarlo? Porque hasta la reforma de 1994, el mismo Vidal Campos decía, no hace falta explicar que tenemos libertad de pensamiento porque nadie puede interferir tu pensamiento. En La Rioja, el doctor Ricardo Mercado Luna escribió sobre la crisis de la libertad de prensa, pero el análisis que él hacía era cómo peligraba la libertad de expresión cuando los mecanismos de prensa habían sido monopolizados por las grandes empresas. Esa era la situación 1994-2003. Hoy tenemos otro fenómeno y es que claramente hoy la libertad de expresión es de todos. No necesitamos ir a un periodista para que podamos decir lo que pensamos. Entonces hay que distinguirla de la libertad de prensa. Esto costó mucho porque los periodistas creían que estábamos inmiscuyéndonos en su área. El periodista puede hacer de la información su medio de vida. Eso es prensa. Yo, ciudadano, puedo expresarme como quiero. Eso es expresión. Y pensamiento tiene que ver con un salto cuantitativo en la era digital, que es qué hacemos con los algoritmos que condicionan nuestro pensamiento. O cómo hacemos con esta información que nos genera un sesgo, nos impide tener acceso porque nuestro algoritmo nos da un contenido en un cierto sentido y entonces nos impide acceder a contenido de otro sentido porque los algoritmos arman perfiles de nuestras preferencias. Y entonces ahí lo que está en peligro es la libertad de pensamiento de las personas. Por eso era muy importante hacer la distinción.
Si bien la reforma tenía facultad para llegar exclusivamente a los derechos de cuarta generación, así que nos quedamos ahí. El desafío es legislar y avanzar y a posteriori decidir si se reforma la Constitución para contemplar los derechos de quinta generación, que son estos de la inteligencia artificial y actualmente ustedes tienen las informaciones biométricas que ustedes generosamente ofrecen a los sistemas. Y entonces, ¿qué pasa con mi información biométrica? Con mi cara, yo entro a mi cuenta bancaria. Cualquiera que tenga mi información biométrica puede entrar a mi cuenta bancaria. Entonces, hay que controlar hasta qué punto estas tecnologías, lo miro porque hay mucho, en el siglo XXI están trabajando mucho con el tema de inteligencia artificial, no se puede todavía establecer los alcances o los perjuicios. En nuestra Constitución, ya lo mencionaba el doctor Goycochea, se habla de ciudadanía digital y gobierno abierto. Esto es establecer la posibilidad de manejar nuestra participación democrática a través de nuestro celular, para lo cual ya van a ver que más adelante se nos da conectividad, acceso a la conectividad. Entonces, necesitamos generar nuevas formas de participación ciudadana. La provincia es muy grande, la gente no está toda en un solo lugar y la tecnología es una gran herramienta de inclusión para la participación ciudadana. Por eso se habla de democracia digital. De hecho, en este artículo ustedes van a ver que se vuelve a imponer que el acceso a la tecnología de la información se haga de modo ético, seguro y transparente. Nuevamente aparece la palabra ética. El artículo 40 lo que protege es esto que acabo de decir, qué hago con mi cara cuando la subo a una plataforma. Un ejemplo práctico es, en La Rioja nosotros usamos el sistema estacionalo. En el sistema estacionalo lo que ustedes hacen es aportar información patrimonial al sistema para que les descuente automáticamente el costo del estacionamiento. Y entonces, ahí entra, la veo la doctora de Defensa del Consumidor, ahí entra este concepto de que esas plataformas que manejan macrodatos son de empresas privadas. La mayoría de las veces no son del Estado. Esta norma está destinada al Estado. Ahora, le queda la deuda pendiente, ya vamos a avanzar hasta el derecho del consumidor. La deuda pendiente es cómo protegemos a la gente para que no se generen bases de datos en estas plataformas de empresas privadas como la más conocida es la Facebook de Zuckerberg, Meta, X de Elon Musk, pero también pequeñas empresas como Estacionalo, por ejemplo, que genera su propia plataforma de macrodatos que no debería compartir con nadie, porque tiene valor la información. Derechos sociales, económicos y culturales individuales. Este artículo tiene este espacio de artículos, porque no está separada el capítulo, tiene que ver con los artículos 43, 44, 45 y 46. Esos artículos solo se reformó la denominación, porque teníamos que adecuar el lenguaje a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes desde 1994. Entonces ya no se puede decir anciano, como decía el texto constitucional, sino adulto mayor, que según el Tratado Internacional son aquellos de más de 60 años. Ya tiene la protección del adulto mayor, que es idéntica al Tratado de Protección de la Mujer. Es de misma jerarquía, incluso el de los derechos del niño y el de la protección de la discapacidad. La Argentina ratificó estos tratados, le dio rango constitucional y además los impuso en el inciso 23 como obligación del Congreso cumplirlos y ejecutarlos. Por eso esto que actualmente está pasando con el tema de la discapacidad es claramente inconstitucional. Esta gente, o sea, todos los ciudadanos y especialmente estos grupos de protección, tienen derecho al acceso a el agua, la energía eléctrica, las energías renovables y a la conectividad e Internet. Como lo acabo de remarcar, lo que se garantiza es el acceso.
ningún Estado puede asegurarte que llueva. Si no hay agua, no hay agua. Sí tengo que asegurar todo lo que yo pueda ejecutar para que tengas acceso a la satisfacción de esta necesidad elemental básica que es la hidratación. ¿Por qué se puso en este capítulo como derecho individual? Porque se excluye las actividades productivas. No es que yo tenga que darte agua para que vos lo ejecutes en tu proceso productivo y agotes un recurso que en nuestra provincia es escaso. Entonces, el agua sí requiere especial atención cuando es para consumo humano domiciliario. Y sí se debe permitir el acceso. Además, se debe hacer con criterios de sostenibilidad. Por eso viene esta aclaración y su ubicación. El agua se utiliza para todo. De hecho, lo que tienen puesto ustedes, la ropa que ustedes tienen puesta, tiene una huella hídrica, que es la cantidad de litros de agua que se gastaron para elaborar el tejido y la cantidad de litros de agua que se consumen para mantenerlo. Entonces, todos marcamos como la huella de carbono, una huella hídrica bastante importante, y entonces es cuando entramos a esta discusión de el agua es esencial para la vida, el consumo humano. En el derecho a la energía eléctrica lo que se garantiza es un acceso a una conexión eléctrica como previo y necesario para cumplir con la conectividad e Internet, que como dijimos, a su vez es la base para este sistema de ciudadanía digital y democracia digital que se propone en los artículos anteriores. Bueno, me cansé, estaba preocupada por la hora, espero que estemos bien. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya nos vamos. Les dejo la tarea de la ejecución y elaborar las estrategias para que esto que nosotros planteamos como el nuevo pacto social en nuestra provincia, ya está aprobado y está vigente, tiene que ejecutarse. Los abogados somos grandes, somos los auxiliares de la justicia, o sea que somos una gran fuente de elaboración. Hay jueces creo que hubo un juez de Aymogasta que ya aplicó los artículos del agua y la energía para asegurarlo en Chilecito. Bien. Los organismos legislativos que tienen que elaborar la ley lo tienen que hacer en colaboración con los organismos ejecutivos, hay que coordinar, por eso se habla de interinstitucional, y por supuesto la Constitución es los principios elementales, los derechos y las garantías elementales, y no se reglamenta más allá de lo que permite un texto constitucional. El resto le queda a ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, damos por finalizada la primera jornada de la serie de encuentros que integran el ciclo de conferencias. Un saludo para quienes nos acompañan por Zoom, el agradecimiento para quienes están presentes. En nuestro próximo encuentro iremos con el estudio de la temática de la guía y algunas reflexiones al respecto. Justamente era la idea, dejar la piedra basal para comenzar a abrir muchas temáticas. El ingeniero Moltini ya lo ha dejado pensando, doctora. Me gusta. Sí, me gusta mucho. Los próximos serán sobre temas de adultos mayores que escuchamos, el tema de defensa del consumidor. Vemos compañeras de allí que también han tenido la idea de hacer un panel integrado. Perdón, te interrumpo antes de irme y la veo a la doctora. Sí se modificó el artículo de defensa del consumidor. No lo puse ahora que ella lo menciona. Y se aseguró algo que los otros tribunales en las otras provincias están tratando de legislar, se asegura la gratuidad de todo el proceso. En la reforma constitucional se introdujo ese concepto, así que está reformado el artículo de defensa del consumidor. Ahora sí, quedan libres, pueden soltarse de los grilletes. Nos vemos en la próxima. Les vamos a estar compartiendo por redes, calendario, fechas, expositores y demás. Que tengan buena jornada a todos. Muchas gracias.